Hola, Dios te bendiga, me complace una vez más poder compartir contigo mi sermón de esta semana número 5 titulado David y el corazón de Dios. Vemos cómo David es titulado o es puesto en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Y hay algo que cuando empezamos a estudiar la historia del rey David, vemos que conforme al requisito, en este caso el perfil moral, pareciera que David no calificaba para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Tanto así que más adelante él siendo rey termina mintiendo, matando y adulterando. Pero aún así el Señor lo menciona como el hombre conforme a su corazón. Vamos a ver por qué Dios le llama conforme a su corazón a David. David empieza teniendo una relación de obediencia primero con su papá. David siendo pastor se caracterizaba por algo y era la obediencia absoluta a la orden de su papá. Y aparte de esto, el dolor por las ovejas, el dolor por cuidar lo que se le había encomendado. Tal cual como se le ordenaba, tal cual él obedecía. Algo que caracterizaba a David era la obediencia absoluta. Y vamos a ver un poco la definición de conforme para poder entender un poco qué es lo que Dios busca. Cómo es la definición de un corazón conforme al de Dios. Definición de conforme, igual, proporcionado, correspondiente, acorde, ajustado, acomodado, semejante. Hay otro adjetivo también que lo menciona como acorde con alguien en un mismo dictamen o unido con él para alguna acción o empresa. En este caso, Dios estaba buscando un socio, alguien con quien unirse para cumplir un propósito. Viendo que Saúl no era conforme a su corazón, porque Saúl algo que tenía era que pensaba diferente a como piensa el Señor. Saúl pensaba en su beneficio propio más que el obedecer al Señor. Pensaba más en agradar a las personas antes que agradar a Dios. Y Dios está buscando una persona que a pesar de cualquier fuese la circunstancia, obedeciera a Dios por encima de sus propios razonamientos. Es por esto que se consigue al rey David. En este caso, antes de ser rey, el pastor David. Un joven pastorcito que era menospreciado aún por su familia. Él aún ni siquiera era aceptado por su papá como hijo. Él estaba allí tan solo obedeciendo, cumpliendo lo que se le había encomendado. Y es ahí como vemos en 1 Samuel capítulo 13 verso 14, que luego de Dios ver la desobediencia de Saúl, de no hacer las cosas conforme a lo como se le envía, Dios dice que sale a buscar otro varón conforme a su corazón. Y es cuando pasa y ve a David. Ve a David como ese pastor obediente a su papá, a pesar de que su papá no aceptaba mucho de lo que él podía hacer. Para su papá lo que él hacía era insignificante, tanto así que de acuerdo a la cultura hebrea, ellos realmente tenían a alguien que cuidara las ovejas porque era una familia muy pobre. Y las familias pobres en Israel, las que no podían pagar a un pastor para cuidar a sus ovejas, alguna de su casa tenía que hacerlo. Y en este caso correspondió al menor de los 8 hermanos, a David, el menospreciado, el que realmente no era aceptado como parte de la familia, sino como aquel que estaba como un siervo cuidando las ovejas de su familia. Y ahí donde Dios ve un corazón obediente, un corazón humilde y un corazón conforme al de Dios. Un corazón que a pesar de que era menospreciado, decía que quería ser obediente, decidía ser obediente. No era por lo que mucho decía, sino por lo que mucho hacía. Este varón, aunque era menospreciado, siempre estuvo obediente a su papá. Entonces, para conocer un poco de David, vamos a conocerlo en su primera faceta de pastor. Y ahí es donde conocemos la historia de David cuando es ungido o elegido como el próximo rey de Israel sin él saberlo. Había sido elegido ya por Dios como el próximo rey de Israel sin él conocerlo como el próximo ungido. Y es cuando Dios le habla a Samuel en capítulo 16, primera carta de Samuel, y le dice que vaya a la casa de Isaí de Belén porque ya Dios había provisto un rey. Que ya Samuel no lloraba más a Saúl, quien había desobedecido a Dios, por cuanto Dios le mandó a que terminara toda la tribu de Amalek y él dejó lo que le convenía. Luego Samuel toma la orden del Señor, va a la casa de Isaí, se presentan los hijos de Isaí porque le dice Samuel, el profeta Samuel, que manda llamar a su familia
porque es día para presentar ofrenda, en este caso un holocausto al Señor, porque Dios quería traer una bendición para esta casa y era ungir a uno de su familia. Y en esto que empieza Isaías a llamar a sus hijos, el primero que se presenta es Eliab, el hijo mayor. Y Samuel, al ver su parecer, dice: delante de mí está el ungido de Jehová. Ya él creía por su parecer, por lo que él podía ver, de que era el ungido de Jehová por su parecer físico. Mas Dios le dice más adelante: no mire lo que mira el hombre, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay en el corazón. Dios mira en la parte interna del hombre, el corazón. Y es ahí donde el profeta realmente recibe exhortación, pasa a otro y él cree que se equivoca 7 veces el profeta y Dios 7 veces lo corrige, hasta que él se da cuenta que no hay más nadie que escoger. Y entonces el Señor, ¿a quién eligió el Señor si ya han pasado todos los hermanos? Y él hace la pregunta clave a Isaí. Y le pregunta: ¿habrá otro hijo en casa el cual no haya llamado? Recuerda al papá que hay un hijo, el cual es el pastor de las ovejas. Y Samuel le dice: manda a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Cuando llega David, me imagino a David oliendo ovejas, ni parecido a la formación de sus hermanos, porque sus hermanos estaban en la formación militar y él venía como un pastor presentándose delante del profeta, y Dios le confirma: Él es el que yo he escogido. Y hoy Dios te escoge a ti porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. No importa cuántos muchos hayan sido llamados, Dios te eligió a ti. Y así como Dios elige a este pastor de ovejas, a este David, que era menospreciado y era tomado de lo último, Dios lo trae para colocarlo de primero. Y Dios lo escoge para ungirlo. Y ahí donde saca el cuerno y aceite y unge a David. Y él, sin saber, solamente en obediencia, ungen a David. Pasa la historia, David vuelve a cuidar sus ovejas, Samuel se va, pero queda David ungido. No podía volver a ser el mismo David luego de esa unción, ya que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se había apartado de Saúl, quien había sido ungido para ser rey, y le estaba atormentando un demonio. Un espíritu malo puesto por Dios estaba atormentando a Saúl, porque ya el Espíritu de Dios no podía estar en él, pero el Espíritu de Dios estaba sobre alguien más. Este caso sobre David, el joven pastor de ovejas. Tanto que cuando mandan a buscar a alguien quien sepa tocar el arpa, y me gusta la parte donde dice la palabra, alguien que sepa tocar el arpa y que la sepa tocar bien. Algo que también calificaba a David es que hacía las cosas bien. Él no hacía las cosas por hacerlas, él las hacía bien, con excelencia. Y es por esto que cuando mandan a llamar, recuerden que sí, que hay un varón, dice un varón valiente, lo califican como varón valiente, un varón guerrero, un varón aguerrido y que toca muy bien el arpa. Por eso en la segunda faceta voy a colocar acá David como adorador. David sabía ser un verdadero adorador. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 16, del 16 al 23. Y dice la palabra en el verso 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Luego de concluir su labor, David regresa a su oficio de pastor, porque ya cumplió lo que tenía que hacer, vuelve a su oficio de pastor en obediencia, porque algo que tenía el corazón de David era el dolor por las cosas de su casa. Él le dolía cada cosa que su papá le había encomendado. En este caso, las ovejas era el patrimonio de esta familia, una familia pobre donde su patrimonio y economía solo era en las ovejas. Pero David sabía el valor de su patrimonio, de su familia, y él no quería que su familia terminara sin nada, aún siendo pobre. Mientras que sus hermanos estaban buscando títulos y posiciones en la parte militar en el ejército de Saúl, David tan solo era obediente a la voz de su papá y estaba cuidando de sus ovejas. Más adelante vemos la historia cuando el papá de David se preocupa por sus hermanos porque oye que hay un filisteo que está amenazando al ejército de Israel. Y cada vez que se enfrentaba a ese gigante llamado Goliat, el filisteo se enfrentaba y amenazaba al pueblo de Israel buscando a alguien que lo desafiara. Y ahí es donde vamos a conocer la faceta de David enfrentando a Goliat. Esta lo conseguimos en Samuel capítulo 17, verso del 32 al 37. Ya conocemos la historia de cuando llega David
en busca de saber cómo están sus hermanos, que había sido enviado por su papá con algunos alimentos, ve que hay alguien que está desafiando al ejército de Dios, al ejército de Israel. Pero David, como ya era ungido por el Espíritu Santo, venía fortalecido en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, viendo cómo Dios le da la victoria con osos, con leones y cualquier fiera que se quiera levantar en contra de la manada de Dios. Él tenía la fuerza y la habilidad que Dios había desarrollado en él, en su carácter y en su formación como pastor, para acabar con ellas. Él sabía que la victoria era del Señor. Por eso me gusta como dice acá en 1 Samuel 17:37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo, sabiendo que es el Señor el que puede respaldar cada batalla. Y luego David, número 5, David vence al Goliat con la ayuda de Dios y da la victoria a su pueblo. En el verso 40 dice más adelante: y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. David no corrió como los demás cuando venía el filisteo. David corrió pero a enfrentar. David algo que tenía era que él no veía ante la circunstancia, él las enfrentaba porque sabía que Dios era el que iba a dar la victoria. Y más adelante en el verso 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y el verso 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y sabemos más adelante la historia que David, al ver que cae este hombre, este gigante, toma su propia espada y le corta la cabeza y luego trae la cabeza como muestra de la victoria. David, un hombre guerrero, un hombre que no se echaba para atrás, un hombre que siempre enfrentaba los obstáculos sabiendo que Dios es la victoria. Pues también luego conocemos más adelante que empieza a haber ya una envidia por Saúl, que muchas mujeres empiezan a cantar que Saúl mató a miles, David mató a 10.000, porque este gigante representaba para ellos como 10.000 que pudiesen matar un solo hombre. Y es por eso que David luego empieza a ser perseguido por Saúl, quien tiene envidia por David, porque empieza a ver lo aguerrido y valiente que es David, y es porque David siempre estaba obediente al Señor. Y algo que caracteriza a David es que aunque Saúl lo perseguía, aunque Saúl buscaba para matarlo, él nunca levantó su mano contra el ungido. Él lo reconocía como el ungido de Jehová. David sabía que era tener realmente respeto por la autoridad. David sabía que es una autoridad de Dios, y aunque David no sabía que el Espíritu de Dios ya no reposaba sobre Saúl, él lo seguía viendo como el ungido de Jehová. Tanto fue así que varias oportunidades, cuando tuvo para poderlo matar en sus manos, le mostraba las pruebas que tenía como matarlo, y así no lo hizo. Tanto así que cuando Saúl muere, David lo llora. David tenía un corazón tan bonito que él aún lloraba por Saúl. Él realmente apreciaba a Saúl a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo. Y tanto que luego que muere Saúl y toma su reinado un hijo de él que había quedado en el palacio, David no se levanta contra este reino. David solamente es ungido y es tomado para ser rey de Judá, pero aunque tenía lucha contra Israel, él nunca quería posicionarse el reinado de Israel porque sabía que le correspondía a la descendencia de Saúl. Pero tanto que ocurre más adelante que unos siervos de David matan al que era hijo de Saúl, que queda en el reinado, y cuando vienen al encuentro con David, David dice que por qué han matado al ungido de Jehová, si era un hombre justo que no le había hecho daño a nadie. Si él había matado al hombre que había matado a Saúl, que siempre lo perseguía a él, ¿cómo no iba a matar a este hombre que nunca se había levantado en contra de él? Y decide mandar a su sierva que maten lo que mataron al hijo de Saúl. Y ahí cuando más adelante el único que calificaba para ser el rey de Israel era David, y fue el que fue usado por Dios para traer la unidad entre el pueblo de Israel que se había separado y poder unir el reinado de Israel junto con el reinado de Judá. Más adelante vemos la historia en resumen, que es cuando luego de un descuido en sus batallas, David, por un descuido, logra anhelar y desear lo que habían visto sus ojos, a Betsabé. En medio de la batalla, cuando había enviado a Urías Eteo a la batalla,
él estaba deseando a la esposa de Urías. Y ahí es donde finaliza la historia de David. Pareciera que ya no es el hombre conforme al corazón de Dios. Termina matando a Urías Eteo cuando lo manda a colocar delante en la batalla y muere Urías Eteo para quedarse con su mujer. La manda a llamar, la toma como su mujer, pero luego, como para Dios nada es oculto, llega el profeta Natán, le da el descubierto, le descubre lo que él ha hecho y le muestra su pecado. Él se arrepiente y reconoce que realmente le ha fallado al Señor. Y le pide al Señor que por favor no lo eche de su presencia y que no aparte de él su Santo Espíritu, porque él sabía lo que aún había escrito en el Salmo 24. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma para cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él sabía que cada palabra que salía de su boca era sincera y tenían que ser sinceras delante del Señor, porque el Señor abominaba a alguien que hablaba una cosa y no la cumplía. Y él era un hombre conforme al corazón porque tenía un arrepentimiento genuino. Lo que Dios veía no eran las acciones de afuera, sino realmente él, como cuando se presentaba delante de Dios, tenía un arrepentimiento genuino. Y por eso Dios lo dice, un hombre conforme a su corazón. Un hombre que a pesar que falló, reconocía que Dios necesitaba a alguien en quien confiar su reino. Y ahí es donde ahora conocemos el pacto davídico. Y entonces aquí terminamos este mensaje diciéndote que hay un hombre que Dios está buscando, un hombre conforme a su corazón, a quien confiar en su reino. Espero que seas tú. Yo también quiero ser ese hombre en cual Dios quiera confiar su reino y podamos ser unidos con el Señor. Obediencia absoluta es lo que quiere el Señor. Dios te bendiga.